este webinar que tiene como nombre Gestión de operaciones en el mantenimiento del sector minero en la era del Big Data y la inteligencia artificial. Les habla Miguel Rodríguez, yo soy director de capacitación en Elite Training, que es la compañía que está invitando a este webinar. Sean bienvenidos. Vamos a estar por el orden de 1 hora aproximadamente. Vamos a tener una presentación de unos 45 minutos con el doctor Omar Aguilar, posteriormente él tendrá unos 15-20 minutos para responder sus preguntas. Este webinar pues hace parte, digamos, de nuestro programa del área de mantenimiento principalmente, y nos acompaña como conferencista el doctor Omar Aguilar, que tiene un doctorado en física, en ciencias de la física, y ha trabajado durante muchos años en el área de consultoría y servicios, también como profesor en temas de mantenimiento, y muy relacionados con el sector minero. Vivió durante varios años en Chile y ya pues ha trabajado con muchas empresas del sector de minería. Actualmente Omar está radicado en Nueva York. En este momento está en Nueva York, de donde nos estará hablando. Él nos ha pedido que hagamos una pequeña advertencia, esperemos que no ocurra nada. En este momento está pasando una tormenta que se aproxima a Nueva York. En caso de que tengamos algún problema de corte de energía, pues posteriormente enviaremos, él grabará este webinar, grabará toda la charla y se las enviaremos a cada uno de ustedes a su correo. Al final, digamos, de su pantalla encuentran el botón de preguntas y respuestas para que por favor ahí consignen cualquier pregunta que tengan. Las vamos a estar recibiendo ahí, y al finalizar, como les decía la presentación, desde allí el doctor Aguilar las estará respondiendo. Entonces, sin más preámbulo, Omar, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos iniciando. Bienvenidos. Bien, buenas tardes. Agradezco la asistencia de las personas que están viendo este mail, como este webinar, la gestión de operaciones en el mantenimiento minero en la era de Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, aquí yo puse en la siguiente lámina una pequeña, rápida biografía mía, y también las competencias de lo que he trabajado y de lo que más o menos me manejo de información. Ustedes después van a poder revisar esto con más detalle. Los objetivos del webinar. En primer lugar, queremos comentar sobre la gestión de administración de operaciones de mantenimiento minero, centralizando nuestros comentarios sobre el empleo de la inteligencia artificial, la estadística y los datos masivos como herramientas que nos van a permitir un enfoque avanzado en este tradicional campo de análisis. En el tema de este webinar vamos a tratar los siguientes aspectos: conceptos y definiciones necesarios de aquellos tópicos que vamos a trabajar, como el IoT, Big Data, la inteligencia artificial, etcétera. La necesidad de aplicar la inteligencia artificial al entorno de acciones mineras y qué ayuda nos brindaría el empleo de estas tecnologías para las aplicaciones de la administración de operaciones en concreto. Vamos a ver un ejemplo de aplicación minera de inteligencia artificial con redes neuronales, con IoT, Big Data y además el análisis estadístico. Al final les voy a hacer un comentario, porque es un tema importante, sobre el retorno a la inversión de estas tecnologías, porque es una de las preguntas que se hacen normalmente las empresas. Si nos embarcamos, pudiéramos decir, en este proyecto de implementar todas estas tecnologías, ¿cuál es el retorno a la inversión y cómo lo podemos obtener? Y también vamos a hablar al final del futuro de estas tecnologías en el escenario de la minería. Entonces comenzamos con un mapeo de los conocimientos que son necesarios para trabajar estas tecnologías. En primer lugar tenemos la estadística, el IoT, el Big Data y la inteligencia artificial. ¿Qué debemos conocer de cada uno de estos tópicos? Bueno, de estadística debemos manejar, por ejemplo,
todo lo que es el suavizamiento de datos, el uso de la media móvil. La media móvil es un descriptor que es mucho mejor que la media aritmética porque se centra en el desempeño, en el performance, en la evolución del sistema. Y también tenemos que manejar los conceptos de probabilidad, las distribuciones estadísticas, entre ellas, muy importante, sería la distribución normal, gaussiana, y la distribución de Weibull. También debemos conocer el alcance del teorema de Bayes y los modelos de regresión multiparamétrica. En este caso, debemos conocer la regresión lineal, la regresión cuadrática, logarítmica, etc. En cuanto al IoT y al Big Data, deberíamos manejar la minería de datos, los datos masivos, conocer el trabajo con bases de datos, la optimización y el desarrollo de algunos algoritmos. Y finalmente, en cuanto a la inteligencia artificial, tenemos el Computer Vision para utilizar la herramienta de reconocimiento de patrones, los agentes inteligentes que conforman la inteligencia artificial y los modelos neuronales para detectar anomalías, procesamiento del lenguaje natural y también lo que se llama el Machine Learning. Entonces comencemos con algunos de estos conceptos. ¿Qué es IoT? El término IoT fue acuñado por Kevin Ashton en el MIT en 1999 y se asumió inicialmente que solo iba a involucrar la tecnología de identificación de radiofrecuencia y aquellos dispositivos que crean, transmiten, reciben y procesan información. Sin embargo, el IoT pronto tuvo un alcance mayor al convertirse en una red de datos, todos los datos que llegaban de los sensores que conectábamos. Y se observó que las plataformas desempeñarían un papel esencial en el desarrollo de esta herramienta. Por lo tanto, ¿por qué esa situación? Porque va a permitir conectarse y autenticar los dispositivos y sensores que se utilizan. Después vamos a conversar un poco de qué cosas serían estos sensores. Garantizar la seguridad, agregar datos y ejecutar el análisis, y finalmente proporcionar acceso a desarrolladores internos y externos para el manejo de estas tecnologías. Una transformación digital, que es lo que se trata de hacer ahora de los activos, requiere no solamente una inversión en tecnología, también requiere un cambio en la estrategia de desarrollar un modelo de negocio completamente diferente que coloque a la tecnología en el centro de su estrategia y cultura. Ello se puede lograr si se toman los pasos correctos, pero desgraciadamente muchas organizaciones todavía están a una distancia muy grande para llegar a adoptar por completo lo que se necesita para que esto sea una realidad exitosa, ya que la inteligencia artificial y el Internet de las cosas van a ser piezas clave en este desarrollo. Aquí hay un artículo que ustedes lo pueden revisar después con detalle, que abunda sobre estos temas. El Internet de las cosas puede medir, rastrear y ayudar a la gestión del mundo físico, del mundo en que vivimos. Se pueden reducir riesgos y se pueden reducir ineficiencias. La trayectoria seguida por el IoT ha ido avanzando desde que se utilizó, como decíamos, para la identificación de radiofrecuencia, utilizando para optimizar las cadenas de suministro y reducir las pérdidas en los envíos. Esto se asocia al año 2000 aproximadamente, el pic de este trabajo. Esta forma una parte importante de lo que sería la gestión de operaciones en la administración de operaciones. Después, hacia el año 2010, los sistemas de vigilancia, transporte, seguridad, seguimiento de documentos y seguimiento de procesos tuvieron un máximo en sus aplicaciones. Y finalmente, sobre el año 2020, empezaron a utilizarse todas estas dispositivos de ubicación de personas y cosas a través de sus direcciones móviles y el IP, que permitía conocer dónde se ubican las personas, etcétera, si se comparte esa información. La idea es que en el 2030 los dispositivos deberían ser autónomos y habilitados para la medición en tiempo real.
pero hacia eso evolucionamos. Ahora, visto qué cosa era el IoT, vamos a ver qué es el Big Data. El Big Data para nosotros en el escenario de minería representa una cantidad colosal de datos que podemos obtener de los distintos equipos que participan del ciclo productivo de una empresa minera, como están, por ejemplo, los camiones, los compresores, ¿cómo se llaman? Los molinos, las grúas, etcétera. Todo hoy día traen sensores y además se han diseñado muchos sensores que con un costo mínimo pueden ser incluidos en estos equipos. Entonces de aquí obtenemos una cantidad colosal de datos que nos permiten procesarlo. Según Eric Smith, ingeniero de software y jefe ejecutivo de Google, en su afirmación se crearon 5 exabytes de información entre los albores de la civilización hasta el 2003, pero esa información ahora se crea cada 2 días, nos comenta sobre la presencia de un aumento exponencial de la data que se obtienen de las diferentes plataformas de Internet. Observen lo que él indica. Cuando nace la civilización hasta el 2003 se habían generado 5 exabytes de datos. ¿Qué cosa es un exabyte? Bueno, como tenemos 5 exabytes, veremos qué cosa es un exabyte. Un exabyte es 10 a la 18 bytes de información. Entonces, multiplicamos por 5, obtenemos esa cantidad. Ahora, hay un cierto cuestionamiento sobre esta aseveración que hizo el ingeniero de software y jefe ejecutivo de Google, y algunos cuestionan esa magnitud, pero en general se ha tomado, aquí les muestro un blog en el cual aparece una conversación de este tipo, pero en general se ha tomado como un estándar de que más o menos en ese bundle se encuentra la información que se produjo hasta el 2003, que es el punto pudiéramos decir, el punto en que cambia totalmente el proceso, porque a partir de ahí cada 2 días se replica esa cantidad de información. Para abordar el enorme problema de valor e información de los dispositivos con IoT, es importante comprender cómo se manejan los grandes datos. Lo primero es por definir los rasgos clave de lo que comúnmente se llaman las 5 B, es decir, el volumen, la variedad, la veracidad, la velocidad y el valor. Por ejemplo, el volumen, que habla del total de datos que se genera por distintas fuentes, tenemos que indicar que las fuentes no son solamente los equipos que nosotros utilizamos. También aquí que se consideran fuentes, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, los medios sociales, etcétera. Toda esa información se puede vincular a través de Internet con los equipos que nosotros estamos trabajando. Está la variedad. Hay una diversidad de datos, de sensores. Hay muchos sensores de presión, de temperatura, de esfuerzo, acelerómetro, y también hay el sensor en una concepción mucho más avanzada, que es un medio masivo de comunicación. Un medio masivo de comunicación es un sensor que nos da información de la sociedad en que vivimos, que es podríamos decir que es el sistema dinámico más complejo que existe, la sociedad. Todos los demás sistemas dinámicos son menos complejos que la sociedad. Entonces, aquí tenemos también el tema de la veracidad, que es la consistencia de los datos, autenticidad y credibilidad. También tenemos la velocidad con que se mueven esos datos. Los sistemas que los generan, que la colectan, la ingieren, la almacenan y la procesan para finalmente obtener un valor que es lo que le da la utilidad a la idea del negocio. Un ejemplo de Big Data del mundo real serían los datos registrados por sensores de turbina de un avión comercial durante un año. Aquí tenemos, por ejemplo, un croquis de un 737 con 2 turbinas y se generan 25 terabytes de datos por cada turbina por hora. Como tiene 2, pues multiplicamos por 2. 2.5 es el promedio de tiempo que duran los vuelos acá en Estados Unidos. Yo estoy en este momento en Nueva York. Normalmente, en un día cualquiera normal, no ahora en esta situación de pandemia que tenemos,
existen 28.537 vuelos que se realizan en el interior de Estados Unidos. Si eso lo multiplicamos por 365 días del año, nos da la cifra colosal de 1.300 millones de terabytes de datos que hay que procesar. ¿Se imaginan haciendo eso con un Excel? Imposible, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tenemos que movernos hacia herramientas, hacia software mucho más potentes y que tengan en cuenta todas estas características. Bien, entonces por eso llegamos acá ahora a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad de un programa de computadora, máquina, de pensar y aprender conservando grandes cantidades de datos, identificando tendencias y haciendo recomendaciones para mejorar la toma de decisiones, todo ello en tiempo real. La inteligencia artificial hace posible que las máquinas puedan realizar tareas que son muy similares a la humana. La inteligencia artificial, también conocida como IA, imita funciones cognitivas que la mente humana puede cumplir, como son el aprendizaje y la resolución de problemas. Howard Gardner desarrolló el tema de los distintos tipos de inteligencia. Howard Gardner es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard que ha realizado investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y formuló la teoría de las inteligencias múltiples. Con ello, creó una base para una aplicación más fructífera de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, si ustedes buscan la historia de la inteligencia artificial, surgió hace mucho tiempo, pero ha ido evolucionando, ha tenido periodos de depresión, pudiéramos decir, periodos de auge, y ahora se encuentra en un nuevo periodo de auge. La avalancha de datos que se recolectan de sensores y aquellos dispositivos de Internet de las cosas que actualmente utilizamos, por ejemplo, en la minería, crean un escenario abrumador de datos que se observa una imposibilidad de procesamiento y análisis en tiempo real. Todos estos datos que se generan ya en cualquier campo económico y de la vida, de las tecnologías, etcétera, se relacionan con actividades humanas que son comunes, como sentimientos, experiencias y relaciones. Por ello es que existe una fuerte convicción de que recorriendo estos datos, una inteligencia artificial pudiera aprender fácilmente cómo funciona el razonamiento y la actuación más humana. Un estudio reciente que hizo la consultora Accenture, y que aquí yo les muestro el link por si quieren después revisarlo, mostró que el 82% de los ejecutivos de la industria minera mundial esperan aumentar la inversión en tecnología digital en los próximos 3 años. Las tecnologías prioritarias en la minería consideran que son la robótica y automatización, los drones, vehículos aéreos no tripulados, los centros de operaciones remotos, los wearables, es decir, las cosas que se pueden usar, que son usables continuamente, y las otras prioridades tecnológicas también son la ciberseguridad, la visualización de datos en tiempo real y la analítica, en particular la analítica predictiva. Ramón López de Mantaras, del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de España, estableció que el objetivo último de la inteligencia artificial, lograr que una máquina tenga una inteligencia de tipo similar a la humana, es uno de los objetivos más ambiciosos que se ha planteado la ciencia. Por su dificultad, él lo considera comparable a explicar el origen de la vida, el origen del universo o conocer la estructura de la materia, para que veamos el grado de complejidad. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial con Big Data e IoT, que son los siguientes. Los videojuegos, que estamos acostumbrados a algunos a trabajar, o al menos nuestros hijos acostumbran a tener algún tipo de videojuego. Bueno, pues ahí hay involucrado inteligencia artificial. También en los sistemas expertos consejeros en aviones comerciales que orientan las rutas aéreas y ayudan a controlar la mecánica del avión. Los problemas de detección de fraudes en tarjeta de crédito del sector bancario, la automatización de procesos.
Y en un ejemplo que nos interesa a nosotros es el sistema de anticolisión vía móvil 360 de los equipos, estos camiones de carga mineros, que se les ha colocado estos sistemas que trabajan con inteligencia artificial para detectar la presencia de vehículos en su entorno y evitar accidentes y fallas catastróficas. Hablemos un poquito de la evolución de las tecnologías desde el momento que empezamos a trabajar en el mantenimiento, que estábamos desconectados. Es lo que le llaman machine to machine o máquina a máquina, que estábamos desconectados y nos acercábamos a hacer la conexión haciendo una medición en el proceso. Después vino el conectado, que nos permitía desarrollar monitoreos de desempeño periódico en línea. Sobre esto hay todavía muchos sistemas que trabajan de esta forma. Después vino la administración remota y controlada, el mantenimiento con sistemas de actuadores. Aquí se empezaron a utilizar sistemas expertos que pretendían que con esos actuadores se pudiera sustituir a las personas y trabajar directamente. Pero esto no tuvo la aceptación que se esperaba. Por ejemplo, yo provengo del sector nuclear, hacía este tipo de análisis de diagnóstico de problemas que pueden surgir de fallas, por ejemplo, en reactores nucleares, y el Organismo Internacional de Energía Atómica nunca, de hecho tampoco actualmente, permite que los sistemas como expertos, etcétera, tomen decisiones. Es decir, la decisión siempre la toma las personas y por lo tanto se han convertido en sistemas expertos consejeros, como lo mismo que mencionamos en el caso de los aviones. Después vino la etapa de los sistemas inteligentes con procesamiento local, automatización, uso de Big Data y de redes neuronales. Hubo la integración finalmente de IoT y desarrollamos flujos integrados de integración tiempo real con plataformas que involucran a la inteligencia artificial. Y ese es el camino que hemos desarrollado desde la conexión máquina a máquina hasta la conexión de IoT. Vamos a conversar entonces ahora un poco en la inteligencia artificial en entornos mineros y la necesidad de aplicar la inteligencia artificial al entorno de acciones mineros. Aquí observamos que muchas compañías mineras desean avanzar hacia ser una empresa inteligente. Para ello se requiere incorporar las técnicas de IoT, Big Data, junto a la estadística y la inteligencia artificial. Aquí tenemos un ejemplo de equipos mineros que tienen sensores, pudiéramos decir, y incorporando estos sensores a Internet, que sería el Internet de las cosas, pues podemos, trabajando una nube de comunicación, tomar decisiones con software que trabajan los Big Data o los datos masivos, con procesamiento en tiempo real y con estadística y predicción de comportamientos de sistemas dinámicos que evolucionan en el tiempo. Todo esto nos permite, después que un agente inteligente trabaje la inteligencia artificial para la toma de decisiones, que es el esquema que se está aplicando actualmente. Yo les voy a poner después un ejemplo concreto de esto. Vamos a ver un poquito lo que nosotros hacíamos anteriormente en el escenario de la gestión de operaciones de mantenimiento minero. Bueno, siempre tomábamos y tratábamos de ubicar, por ejemplo, con las métricas desarrolladas, medir aquellos valores que fueran los más importantes, como son el tiempo medio entre fallas o el tiempo medio activo, como es en el caso de los sistemas mineros. Y veíamos que sí ocurría que la dispersión de los tiempos entre fallas o de los tiempos activos es mucho menor que el tiempo medio entre fallas o tiempo medio activo. Podíamos estar en presencia, por ejemplo, digamos con una diferencia de 2 órdenes, podíamos estar en presencia de un modo de falla dominante. Si estamos en presencia de un modo de falla dominante, es muy fácil
trabajar el mantenimiento, porque basta que nos pongamos por delante del tiempo medio entre fallas, salvamos la máquina y recuperamos sus condiciones operacionales. Pero vino el problema de que no siempre las fallas son dominantes. Hay también fallas que compiten entre sí. Y esto genera que puedan haber fallas anticipadas y fallas demoradas, lo cual hace que considerar un tiempo medio entre fallas o tiempo medio activo no sea conveniente, porque podíamos dejar fuera fallas. Tendríamos que ponernos muy por delante de la primera falla y eso implica gastar recursos si el sistema nos iba a fallar en una componente que estaba mucho más atrás. Entonces, esos recursos se pierden. ¿Cómo podríamos evitar la pérdida de esos recursos? Bueno, pues realizando mantenimiento basado en condición, que es lo que se aplica en este caso. Es decir, nosotros, para mejorar el procesamiento de información, también podemos, además de trabajar las técnicas de mantenimiento basado en condición, que la vamos a detallar un poco ahora en la próxima lámina, podríamos trabajar un mejoramiento de los descriptores de estos valores de tiempos medios entre fallas y tiempos medios para la reparación, de disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad, si nos centramos en el mejoramiento y nos entrega un descriptor que sea mucho más confiable y real, como es el de la media móvil. Y aquí yo les pongo un ejemplo de media móvil para que ustedes vean el valor de este descriptor. Si hiciéramos un análisis basado en los promedios aritméticos, observen las fluctuaciones que tiene nuestro sistema desde el punto de vista estadístico, y eso es mejor trabajar entonces en este caso una media móvil, porque sigue el desarrollo. Observen que cuando uno promedia por media móvil de acuerdo a la media móvil que realice, como en este caso una media móvil de orden 3, pues vemos que se atenúan la fluctuación estadística y nos centramos en el desarrollo. Sin embargo, la media móvil nunca logra representar históricamente lo que está ocurriendo. Simplemente es una ponderación que es muy mala porque nos pesa a todo el mundo por igual. Aquí estos son los criterios estadísticos que aplicamos para desarrollar los descriptores de media móvil. En particular, en el caso de los equipos mineros, podemos utilizar técnicas de mantenimiento basado en condición para determinar la probabilidad de falla y anticiparnos a ellas en el tiempo. Tenemos un conjunto de equipos mineros y podemos utilizar la condición del equipo. Si utilizamos distintas técnicas de mantenimiento basado en condición, pues podemos generar unas alarmas que nos permitan saber en qué momento estamos y cuál es el tiempo esperado ante la próxima falla para tomar decisiones. Esto es un análisis que hacemos actualmente y que también se puede incorporar en los análisis que se pueden realizar con inteligencia artificial con mucha más precisión. Aquí tenemos las tecnologías que pueden usarse para estos análisis que hemos dicho de mantenimiento basado en condición. Tenemos el ultrasonido, el análisis por vibraciones, el análisis de lubricante y la termografía. De estas dos, vemos que el análisis por vibraciones y el análisis de lubricante son dos tecnologías muy buenas que se complementan, porque las vibraciones tienen una característica de dualidad, que es que nos da información el pico donde ocurren el proceso que estamos analizando, lo asociamos a una componente mecánica. Y la amplitud de ese pico, es decir, el área bajo la curva, lo que sería el Rooming Square o el valor medio cuadrático, nos da una información de cuánto es la cantidad de energía que tiene ese pico. Y por lo tanto, midiendo su evolución en el tiempo, podemos hacer un análisis de tendencia y tomar decisiones. Es decir, por un lado tenemos que nos informa sobre la componente en cuestión, y además nos habla de la evolución de su medición del Rooming Square en un análisis del tiempo. También tenemos que el análisis por lubricante es una tecnología también que es muy competitiva, porque por un lado podemos medir el número de partículas que pasa al seno del lubricante.
si hacemos un control de proceso, es decir, tomamos un descriptor que sea la tasa con que se incorporan las partículas al seno del lubricante, podemos hacer un análisis de si el proceso de desgaste de la componente que está inmersa en el lubricante requiere de una acción o no. Para eso utilizamos gráficos condenatorios gaussianos de control de proceso. Pero también el análisis del lubricante nos permite saber, por el número de partículas que está en el seno del lubricante, el momento en que hay que hacer la diálisis del lubricante o sustituirlo totalmente. Finalmente, la tecnología termografía, que es una tecnología más costosa, pero por lo menos en mi caso, a mí me gusta aplicarla como tecnología de inicio, es decir, ir a los lugares, revisar con una cámara termográfica los sitios calientes y con los sitios calientes, pues, emprender las acciones con las tecnologías que son más baratas, como pueden ser análisis de vibraciones y lubricantes. También yo decía que se complementan mucho porque el análisis de vibraciones, aunque funciona en la baja frecuencia, no es tan efectivo porque mantener las condiciones ergódicas y estacionarias lleva un tiempo de medición muy grande. Sin embargo, para las altas y medias frecuencias es muy bueno. Y el análisis de lubricante nos permite complementar este tipo de análisis en la baja frecuencia. En cuanto al procesamiento de información por registro de los datos, pues tenemos que trabajamos software como el Excel, el IBM SPSS, el Stata, el Minitab, por poner algunos de los ejemplos que utilizamos con más frecuencia en nuestras evaluaciones. Pero recuerden el ejemplo que puse de los datos del avión, la cantidad de terabytes de datos que se generaban. Eso es imposible analizarlo con un software como el Excel, etcétera, porque requiere mucho trabajo. Por eso nos vemos obligados a que trabajemos en la implementación de algunos software que utilizan las ventajas del Big Data y la analítica predictiva. Y estos software, pues, son algunos de los ejemplos que yo voy a comentar acá. Para esto vamos a ver un procesamiento de datos con el Excel. Por ejemplo, yo tengo aquí un caso de un equipo minero, un Scoptran 315, y represento una parte de esos datos. Aquí tenemos los datos del tiempo medio entre fallas, los tiempos medios para la reparación, la disponibilidad, los análisis de lubricantes realizados, el tiempo entre fallas, los números de fallas, los tiempos de reparación, las horas de trabajo y también se puede calcular la tasa de fallo. Bueno, con el Excel yo hice estos análisis y obtenemos la siguiente información. Si aplicamos, por ejemplo, un Weibull, pues podemos medir, por ejemplo, cuál es el estado del equipo. En el estado del equipo vemos que los puntos se agrupan fundamentalmente en dos modos de falla aproximadamente. Y estos modos de falla nos dicen que el sistema desde ese punto de vista de esa componente puede estar, por ejemplo, en una etapa de desgaste en un caso y en otro caso en etapa de infancia. Y esto es normal en un equipo de medición, es decir, en un equipo pueden haber componentes que están en están en vida útil, otros que están en zona de desgaste y otros que están todavía en zona prácticamente de infancia. Entonces, cuando obtenemos un valor integral, por ejemplo, como es este aplicando Weibull, y obtenemos el beta, nos da que si tomamos un coeficiente de gamma igual a 0, pues aquí el Weibull de dos parámetros, que son el eta y el beta, nos dice que el equipo está en zona de desgaste. Pero yo puedo introducir, para mejorar la data, un gamma diferente de 0. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues utilizo el solver. En este caso, haciendo un análisis con el solver podemos obtener otra distribución de la data al ajustar un gamma, que es lo que hace ese gamma, que es un tiempo, lo que me hace es, si se suma o se resta, hacer que la distribución de Weibull pase por el origen de coordenadas. Y en este caso me alinea los puntos perfectamente. Acuérdense que esto es un gráfico logarítmico, por lo tanto, esto que aparece aquí como una
expresión, un ajuste lineal, corresponde realmente a una distribución exponencial de la data. Entonces aquí tenemos que en este caso pasó de 2.12 a 1.71 y el ajuste de R cuadrado, es decir, coeficiente de correlación al cuadrado, nos dio un mejor desempeño, es decir, nos mostró un valor mucho mayor. Acuérdense que el solver lo que se busca aquí con esto es tratar de maximizar el R cuadrado, que es la bondad, pudiéramos decir en términos generales, del ajuste, de cuán bien se ajustan los datos, el modelo que yo estoy proponiendo a los datos que tengo experimentales. Bien, entonces eso es lo que podemos hacer con el Excel, pero ahora veamos la diferencia con los software de Big Data y analítica predictiva, como en este caso que les muestro, que es el SAS Visual Analytics. Aquí observen en el SAS Visual Analytics, lo primero que llama la atención es que cuando yo hago un clic en el punto del número de fallas, por ejemplo, que aparecen con el tiempo, es decir, un análisis de la tasa de falla, observo que me da la información de todas las contribuciones. Eso yo no lo tengo con el Excel. El Excel, después vamos a ver que solamente lo que me da es un par de coordenadas Y y X para ese punto. Aquí, sin embargo, me aparece toda la información que contribuyó a ese punto. Mientras más sensores yo tenga y más información tengo, mejor es la calidad del ajuste que realizo y para la toma de decisiones me va a ser mucho más preciso el análisis que voy a realizar. Ese es un caso, por ejemplo, analizándolo con el SAS Analytics, que es un software de Big Data y analítica predictiva que incorpora un ambiente R de open source, pero que ha sido ya elaborado para venderlo como un software de pago, que lo que hacemos es comprar una llave que nos permite conectarnos a una nube de información en la cual está nuestro análisis que vamos a realizar. Y eso lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo si tenemos la interfase de conexión. Acá, otra información que brinda y que establece una diferencia grande con lo que podemos hacer con el Excel o con otro software del mismo tipo del Excel, es que los pronósticos se hacen a mediano y largo plazo también. Es decir, es posible hacer un pronóstico de mediano y largo plazo. Para esto, por ejemplo, el SAS Analytics utiliza un pronóstico basado en el mejor de 45 modelos de predicción que él incorpora. En el Excel no es posible hacer un pronóstico a largo plazo, salvo para contadas excepciones. Por ejemplo, que el comportamiento sea totalmente lineal. Bueno, pues entonces uno puede predecir un punto futuro, pero normalmente lo que se hace con el Excel es predecir, por muchas técnicas, por ejemplo, pues podemos predecir un punto futuro del comportamiento del sistema. Aquí podemos predecir mucho más espacio. Por ejemplo, aquí tenemos una data utilizada que era la que existía y estas son predicciones de comportamiento de los tiempos medio entre fallas, la disponibilidad, etc. También finalmente el software me permite, un software de Big Data y analítica predictiva, obtener un escenario total de la regresión de datos. Esto se puede obtener por el Excel, sí, pero lleva mucho trabajo porque aquellos que han hecho un análisis de regresión lineal multiparamétrica saben que el Excel hay que entonces marcar en el cuadro de diálogo los distintos puntos que tú quieres que te dé información sobre los residuos. Tienes que analizar si los residuos son aleatorios, si convergen a cero, si están situados, ¿cómo se llama?, aleatoriamente sobre el eje de las X. Es decir, hay toda una serie de análisis que lo tiene que hacer el analista en forma manual. Aquí esta información te aparece ya realizada. Igual el analista puede tomar decisiones sobre la base de los comportamientos que le sugiere. Aquí este es el proceso que yo les decía de comparar punto a punto. Observe el mismo gráfico pero con el Excel y la ventaja que nos da los software esto de análisis de Big Data y
analítica predictiva. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poco del IoT en la minería mundial, cómo se está considerando en estos momentos. Aquí yo les he puesto un reporte del Inmarsat, que es un sitio web que se dedica a realizar investigaciones de la implementación del IoT en distintos escenarios de la economía. Y en particular, en la minería ha hecho análisis y reporta, por ejemplo, lo que serían los contribuyentes. Normalmente las empresas hacen un survey y dan su información sobre lo que se pregunta para confeccionar estos informes que hasta ahora en estos momentos lo están realizando bianualmente. Yo hice un análisis en un webinar anterior realizado en la Universidad de Santiago de Chile, en un evento. Hice un análisis de la situación en el 2018 y ahora vamos a ver la situación en el 2020. Estas son las áreas que trabaja el análisis del Inmarsat. Aquí tenemos la adopción, que es el aprovechamiento de las tecnologías de IoT para aumentar eficiencias y ganancias operativas. La conectividad, ya que el IoT es una red de redes, pues necesitamos que la conectividad sea confiable. Los datos potencian la toma de decisiones, por lo tanto hay una importancia grande en la toma de datos, que sean confiables esos datos. Están los conocimientos, porque se penalizan mucho las faltas de habilidades y conocimientos para desarrollar estos análisis. La ciberseguridad son infracciones que se ocurren de la seguridad, violaciones, y también es uno de los aspectos que se consideran para estos análisis. Y finalmente las inversiones, de lo que se requiere, el capital que requiere inversiones para la transformación digital. Y la tendencia actualmente es que esto, fundamentalmente la transformación digital, está siendo utilizada en muchas mineras de clase mundial para diseñar los famosos twins, que son gemelos digitales del sistema minero que tenemos. Es decir, por ejemplo, un sistema minero que puede ser un sistema open pit o puede ser un sistema subterráneo, puede generarse un twin de ese ciclo productivo, y lo podemos trabajar como un software en los cuales podemos variar parámetros y ver qué es lo que ocurre. Y si todo va bien, entonces podemos implementarlo en la realidad de nuestro sistema y de nuestros equipos. Entonces, es una tendencia actualmente el trabajo con esos twins. Entonces, a diferencia del reporte que se realizó en el 2018, aquí les sugiero ver una presentación que yo tengo puesto, algunos quizás ya las han visto, en ResearchGate, donde analizo la información de Inmarsat del año 2018, y aquí vemos lo que había en ese momento. Es decir, en ese momento Sudamérica, por ejemplo, no participó. Participaron solamente las mineras de otros continentes. En el caso del 2018, del 2020, ya ahora hay un 30% de participación de mineras en el continente suramericano. Y sin embargo, aquí yo les presento a ustedes una pregunta para que ustedes vean el estado actual. A la pregunta de qué etapa de adopción del IoT ha alcanzado su organización, las organizaciones respondieron en la forma que se indica en este gráfico de barras. Vean Sudamérica, observe que la situación en Sudamérica es todavía la más atrasada de los distintos continentes, y que incluso hay algunos, pudiéramos decir, escenarios de mineras que no han utilizado o no han tratado ningún proyecto de IoT. Esa es la situación actual. Por eso es una situación en la cual tenemos que involucrarnos. Bien, entonces vamos a ver los beneficios que introduce aplicar la inteligencia artificial, el Big Data y el IoT en la administración de operaciones mineras. Aquí tenemos que la inteligencia artificial o el aprendizaje automático es un enfoque del uso de conjuntos de datos masivos que permiten entrenar las máquinas para realizar
tareas de forma supervisada. La automatización es necesaria para optimizar las tareas repetitivas, como la programación y la reprogramación, la planificación y el seguimiento de datos, que son tareas cotidianas de la administración de operaciones. Los roles de la inteligencia artificial en la administración de operaciones, yo veo que se pueden trabajar en el análisis de datos en forma predictiva, evitando anomalías de comportamiento en las operaciones, que esto nos permite evitar que ocurran comportamientos erráticos y fallas catastróficas, y tomar acciones basadas en datos y el escenario actual de los hechos, es decir, con una actualización del escenario de los hechos. Hay otros roles como son, por ejemplo, medir y controlar los costos, que es también de importancia en la administración de operaciones, gestionar el riesgo intrínseco que puede haber en los procesos de mantenimiento centrales o centralizados, mejorar la responsabilidad, por ejemplo, en la asignación de recursos, y manejar de manera proactiva los resultados en vez de las tareas. Veamos entonces un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en un caso de un camión minero. Aquí tenemos los datos técnicos de un camión de obra 777F CAT, en el cual sabemos que tiene un sistema que combina electrónicamente los componentes principales del tren de fuerza para funcionar de modo más inteligente y optimizar el rendimiento general del camión. Es decir, este sistema que tiene este camión, pues permite en su módulo de control controlar los sensores, el motor, los inyectores, la transmisión, los sensores de la velocidad de la rueda, los frenos, etc. Todo eso genera datos que podemos procesar. Ahora, la idea es la siguiente. Yo puedo, de evaluaciones periódicas que realizo de la condición de trabajo de una flota de camiones mineros, sospechar que existe un desgaste excesivo de componentes del vehículo. Por ejemplo, un camión en particular ha tenido desgaste en los frenos, tren de impulsión, neumáticos, etc. Y eso, una de las causas puede ser precisamente una carga excesiva o fuera de parámetros nominales de trabajo. Tampoco me beneficia que la carga, que el sistema no falle porque las cargas, ¿cómo se llama?, son menores, porque en este caso estoy perdiendo plata, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, a continuación, los pasos de un procedimiento de aplicación de inteligencia artificial que, utilizando esta base de datos, genera una solución al problema. Aquí tenemos la base de datos. En la base de datos tenemos una cantidad de datos que usamos para el entrenamiento del agente de inteligencia artificial, porque el agente de inteligencia artificial, los sistemas estos hay que entrenarlos para que sean capaces de responder, que aprendan y puedan responder a la realidad que perseguimos establecer. Entonces, con una simple búsqueda de la base de datos, en la base de datos muestra que comparado con otros camiones, el desgaste de componentes no es normal. Esto lo hacemos a través de un sistema de redes neuronales que se programan para estas acciones. Entonces, eso genera que la inteligencia artificial use un modelo de reconocimiento neuronal de patrones, es decir, de comportamiento, y decide si hay una anomalía. Esto puede utilizar una técnica de reconocimiento de patrones que se conoce desde hace mucho tiempo y puede entonces tomar una acción preventiva para evitar que el camión vaya a fallar por pudiéramos decir, un exceso de carga que no está controlada. Bien, este es un ejemplo de aplicación. Aquí yo les pongo a ustedes los datos de la base de entrenamiento, por ejemplo, que están evaluados y que utilizan, como vemos, asumen que la distribución de las cargas se realizan normalmente, es decir, utilizamos un modelo de distribución normal y podemos trabajar, por ejemplo, las probabilidades de encontrar una carga situada en los valores que se establecen con una desviación estándar o dos desviaciones estándar, y vemos que se cumple con los preceptos de análisis de un descriptor estadístico con comportamiento gaussiano. Entonces,
esa base de entrenamiento es la que usamos para hacer este tipo de análisis. Ahora vamos a hablar un poco del futuro de las tecnologías analizadas en el escenario de entornos mineros. Algunos expertos consideran que las tecnologías incluidas en la cuarta revolución industrial van a ser potenciadas por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial consideran que en la cuarta revolución industrial, que es esta que estamos empezando a vivir, pues va a ser que la inteligencia artificial sea la que comande, por ejemplo, la que impacte todas estas tecnologías, además de ser formalmente parte de nuestras vidas, no solo en el ámbito científico, sino en todos los procesos normales van a estar imbuidos por la inteligencia artificial, como pasa actualmente, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, etcétera, que cuando detectan un fraude es porque hay un entrenamiento de la data, por ejemplo, que aprende el agente inteligente sobre el comportamiento de la persona que posee ese comportamiento, por ejemplo, de compra. Y si hay algo que se sale de lo normal, pues entonces se alerta una acción. En este caso, o bloquean la tarjeta, o se bloquea automáticamente, o se manda un mail, por ejemplo, que es lo que hacen actualmente, inmediatamente se comunica a la persona, y lo que se hace es que se bloquea ese pago, y por lo tanto se le cambian los códigos. Y todo esto que ustedes conocen que pasan actualmente ocurre porque hay un chip de inteligencia artificial que trabaja esa información. Aquí algunos ejemplos de tecnología que serán potenciadas por la inteligencia artificial para aplicaciones en entornos mineros. Tenemos que van a existir la computación cuántica. Ya de esto se están haciendo algunos proyectos y algunos ejemplos que se construyen. El vehículo autónomo, por ejemplo, ya lo hemos oído hablar, las impresoras de 3 dimensiones, los drones, la nanotecnología y la robótica. Todo esto son tecnologías que van a ser potenciadas por la inteligencia artificial para aplicaciones además en entorno minero. Entonces, si contemplamos la inteligencia en términos de potencia computacional, es decir, el número de operaciones que realizamos con un equipo, y aplicamos la ley de Moore y su extensión, la ley de los rendimientos acelerados, que describe el crecimiento exponencial que sufre el progreso tecnológico, puede verse que el momento en que la potencia computacional sea igual, o sea, que con una computadora podamos obtener, utilizando inteligencia artificial, la potencia de análisis de toda la humanidad, de los cerebros de toda la humanidad, se encuentra aproximadamente en el 2040. Y estos datos se obtienen de los hitos que se han ido desarrollando y que aquí ustedes pueden volverlos a calcular, si lo quieren. Aquí van a ver que el punto de computación en el cual se realizan la potencia de todos los cerebros humanos, pues va a ser aproximadamente en el 2040. Y hacia allá vamos. Algunos llegaremos, otros no, pero los que tengan la suerte de llegar, pues van a poder ver esta información. Entonces, otro aspecto que yo incorporé aquí para finalizar mi presentación es un tema del retorno a la inversión usando el IoT y la inteligencia artificial, que es un aspecto importante que evalúan las empresas. Es lo relacionado con cómo son los retornos estos. Aquí yo les muestro un resultado de un survey que hizo el Harvard Business Review Analytics Service, que entrevistó a 741 ejecutivos ligados a la aplicación de las tecnologías en sectores estratégicos de la economía y servicios, y de ellos el 46% respondió que no tenían una idea clara de cómo medir el retorno a la inversión de las iniciativas de IoT. Solamente un 10% dijeron que podían medirlo de alguna forma precisa. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, Siemens hizo un análisis y Siemens Advanta, y esto fue presentado por Randa Cox en un evento que hubo hace unos días que se llamó IoT World Days, que fue un evento virtual, se desarrolló el julio 1 y el 2, y
En este evento se discutió el tema de cómo calcular el retorno a la inversión. Y Siemens propuso un modelo que es el que yo pienso que es más aceptado y que va a funcionar mejor, que es lo siguiente. Ustedes saben que aquí hay un periodo de inversión y un periodo de recuperación. El momento en que el punto en que el acumulado de flujo de caja se iguala a la inversión inicial son estos puntos, pero se considera que se debe incluir una estimación de las incertidumbres. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ven un escenario típico de comportamiento de sistemas no lineales. En los sistemas no lineales es muy difícil hacer un comportamiento futuro de cuál es el punto, el escenario real. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones iniciales, muy fuertemente de las condiciones iniciales. Cualquier variación en las condiciones iniciales pues generan una variación fuerte en las soluciones, que puede haber un rango de ganancias pequeño o un rango de ganancias más grande. Por lo tanto, hay que considerar la incertidumbre para saber cuáles son las realidades que se nos van a presentar en este escenario. Les llamo a que revisen este trabajo que está presentado por la Siemens Advanta y es interesante porque es un modelo que me parece que es el que mejor concuerda con los problemas que se están presentando, porque esto es un problema típico de dinámica no lineal. Y la dinámica no lineal tiene esos problemas que no se puede predecir con exactitud. Hay que hacer consideraciones de escenarios futuros y para esto hay que considerar la incertidumbre asociada. Bien, entonces hasta aquí el contenido de este webinar. Les agradezco mucho por la atención prestada. Les quiero dejar la invitación para el curso virtual que voy a realizar. Empieza a partir de julio 14 en la administración de operaciones en el sector minero. Y ustedes tienen aquí el enlace de para inscribirse en este curso o para obtener mayor información. Observe que hay un descuento del 30% si lo hacen hasta el 12 de julio. Y aquí tenemos la metodología del curso. Son clases virtuales, 5 horas de videoconferencia, hay videoconferencias pregrabadas, podcast con comentarios sobre los apuntes del curso, por ejemplo, las soluciones de los ejercicios que utilizan los distintos software como el Excel, el Beyond for Windows, etcétera, están comentadas por los podcasts y hay un análisis de casos de estudio de plantillas de Excel de los ejercicios propuestos en el curso. El curso, por lo general, tiene una tarea por cada módulo y que se entrega en una fecha establecida y al final del curso se realiza una prueba que dará la posibilidad de recibir el certificado al participante de aprobación del curso. Aquí ustedes tienen los contenidos. El módulo 1 recorre la introducción a la administración de operaciones. El módulo 2, el diseño de operaciones. El módulo 3, la administración propiamente de operaciones, con todos estos tópicos. Y el módulo 4 está como un módulo para los software de trabajo. Entonces tenemos estas características del curso y los invito a que si pueden participar, sería un placer tenerlos como participantes de ese curso. Le doy las gracias y podemos pasar entonces ahora a una sesión de preguntas. Yo voy a ver aquí las preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de Jacobo Ortiz que dice: buenas tardes, ¿qué tipo de software y lenguaje de programación AI se utiliza en la industria petrolera? ¿Hay algún ejemplo de aplicación para predecir fallas en los sistemas de levantamiento como bombeo electrosumergible? Bueno, en general los software de inteligencia artificial, como ustedes ven, tienen que desarrollarse una parte de lenguaje de programación. Hay software que ustedes pueden encontrar si hacen una búsqueda en Google. Hay distintos tipos de software que están disponibles para hacer análisis. Yo sugiero que siempre, por ejemplo, utilicen siempre un análisis inicial
que vincule, por ejemplo, las variables que se están relacionando para saber si necesitan realmente trabajar un software más avanzado o menos avanzado. Hay algunos ejemplos que permiten predecir fallas de forma general en distintos sistemas, lo que usted tiene que adaptarlo a los casos. En particular, no conozco, por ejemplo, un software para esta aplicación, pero sí sé que se pueden utilizar los softwares de inteligencia artificial, porque lo principal es que ustedes puedan acceder a datas que permitan crear un entrenamiento de la red neuronal. Si utilizan un software basado en una red neuronal, que hay muchos de estos disponibles en Internet, pues ustedes pueden utilizarlo si generan el entrenamiento con la data. Es decir, hay que tener data que va a enseñar a la red neuronal a hacer un análisis y a incorporar esa información. ¿Cómo se incorpora? Fernando Velarde me plantea que cómo se incorpora el análisis de lubricante y la termografía al Big Data. Bueno, ¿existe alguna forma de monitoreo en tiempo real de estas técnicas? Bueno, el análisis de lubricante y la termografía, el análisis de lubricante y la termografía con el Big Data, por supuesto que pueden incorporarse esta información. Los software estos como SAS Analytica, etcétera, ustedes pueden trabajarlo en el ambiente que sea necesario. Por ejemplo, yo el ejemplo que apliqué, porque una de las cosas que uno se encuentra y que es característico de este problema es que en los entornos mineros hay pocas aplicaciones, como ustedes se pueden dar cuenta. Ustedes observan, hay pocas aplicaciones, casi todas están en la sección de retail, de bancos, de predicción de comportamientos, por ejemplo, de la banca, etcétera, otro tipo de escenarios en los cuales se ha estado trabajando con tiempo. Pero es posible trabajarlo en termografía y también el análisis de lubricante. Es decir, ¿cómo incorporar el análisis de lubricante? Bueno, en análisis de lubricante tú vas a obtener datos de información. Tú puedes plantear tu modelo con el Visual Analytics o, por ejemplo, con software gratuito. Puedes empezar con software gratuito, como puede ser el Insight, por ejemplo, de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Si ustedes ponen así Insight con Z, I-N-Z-I-G-H-T, lo ponen en Google y lo va a redirigir a la Universidad de Auckland y allí pueden bajar este software que permite trabajar Big Data y pueden empezar a hacer estos análisis de lubricantes y también de evaluación de, por ejemplo, los parámetros que se utilizan en los software de termografía. Porque en termografía hay que calibrar, por supuesto, es decir, por ejemplo, con data hay que calibrar todos los temas de los parámetros con que se trabaja para los análisis. Es decir, hacer un análisis en termografía es un poco más complicado, no se puede hacer por la simple foto, sino necesita un software de procesamiento. Pero indudablemente que si hay una gran cantidad de datos que está disponible, podemos utilizar un software de analítica predictiva y Big Data. Yo sugiero empezar por el Insight, que es un software gratuito. También pueden utilizar el Visual Revisión y también pueden trabajar, por ejemplo, digamos, el Tableau Public, que tiene una versión que se puede trabajar durante un tiempo. Algunos software de Big Data como Good Data, etcétera, también permite trabajar. Aquí yo les recomiendo hacer una revisión de los software estos que están disponibles y bajar un demo de estos software para que ustedes vean si puede implementarse. La respuesta es que sí. Por ejemplo, yo pienso que se pueden implementar todo. Yo lo implementé, por ejemplo, en este caso
del análisis con una minera, y también lo implementé en un análisis, por ejemplo, de las respuestas de las empresas de electricidad, por ejemplo, a la demanda para calcular, ¿cómo se llama?, predicciones de comportamiento. Es decir, todo eso se puede procesar. Bien, Rodrigo Buceta me dice que desde Chile tengo una consulta ya que trabajo en minería. Omar, según tu experiencia, ¿qué tan incorporado está en la minería chilena el uso del IoT? En específico para control de contaminantes, ¿se utiliza en gran medida estas metodologías o estamos en pañales? Realmente, en las mineras, como parte del escenario de América del Sur, vimos que en general están un poco atrasadas con respecto a la implementación. Este 2020 ha hecho que algunas mineras ya empiecen a considerar incluso su participación en los reportes de la data, lo cual permite ver que se está empezando a dar los primeros pasos. ¿Hay IoT incorporado? Sí, ya hay algunos ejemplos de IoT que se pueden revisar, pudiéramos decir, a una escala, por ejemplo, muy pequeña, pero acuérdese que siempre en estas cosas es mejor empezar por lo más simple e ir escalando. Es decir, uno no puede empezar por complicarse totalmente porque se frustra en el camino. Entonces, es mejor desarrollar por paso estas herramientas. Yo siempre recomiendo empezar con el Excel y ir viendo o con otro software tipo Excel. A mí me gusta el Excel en particular porque lo que yo programo es lo que yo veo. Y para yo programar y ver algo, tengo que haber estado en lo cierto al hacer la programación. Que uno corre el riesgo de con los software que no maneja la información, uno no sabe a la larga qué es lo que hace ese software interiormente, porque es como una caja negra. Por esto yo siempre recomiendo en mis cursos utilizar el Excel, y es lo que utilizo. Una vez que usted lo realiza en el Excel, usted puede trabajar con cualquier software porque sabe lo que está haciendo. Bien, entonces, con respecto a la respuesta concreta, sí hay algunos ejemplos. Si acaso me puedes mandar un email, te puedo después comentar con un poco más de detalle. En general, en Latinoamérica también, ¿en qué estado de avance estamos? Bueno, ahí puedes ver los resultados en el INMATSAT, donde plantea que en general en América del Sur no estamos tan avanzados comparado con los otros, con las mineras mundiales, por ejemplo, en otros continentes. Pero yo pienso que esto es una cuestión de tiempo. Hay que, mientras no se empiece a trabajar, no vamos a obtener ningún resultado, por supuesto. Fernando Velerde me dice que el estudio de contra se realiza a todo el equipo o se tiene que hacer el ítem mantenible. No se puede realizar a todo el equipo. Podemos trabajar desde los tiempos de reparación, los análisis del lubricante. Se puede hacer, ¿cómo se llama?, con todo aquí el problema es tener la data, tener los sensores. Si usted tiene los sensores y tiene posibilidad de obtener esos sensores, la información, bueno, pues ahí ya usted puede trabajar en eso. Les recomiendo revisar la presentación que yo hice en la USACH en el año 2018 sobre el empleo de estas metodologías, porque allí un poco que comento este tema de cuáles son los parámetros que se requieren para hacer un tipo de análisis. Ahí está más especificado el proceso y se puede visualizar. ¿Qué importancia? Ernesto dice, ¿qué importancia implica en el proceso de la cuarta revolución industrial el sistema 5G y su implicancia en la salud y el medio ambiente? Bueno, yo no soy especialista del sistema 5G, pero sé que como todo sistema en la cuarta revolución industrial va a ser una de las cosas que están relacionadas con el tema de la inteligencia artificial. Se pueden hacer estudios de las implicancias que tiene para la salud el uso de una tecnología. Eso es posible realizarlo, y también para el medio ambiente. Es decir, tú puedes desarrollar
un análisis en este sentido. No creo que haya una situación de un análisis exhaustivo de estos tópicos, pero se puede realizar algún estudio en este sentido. Yo, como buen investigador que siempre me dediqué en la universidad a desarrollar proyectos con los estudiantes, pues hacíamos análisis de cosas que parecían que no servían o que podían no tener relación. Por ejemplo, una vez recuerdo que estudiamos la cavitación de un sistema motobomba utilizando, por un lado, el análisis por vibraciones, pero por otro lado, utilizando un simple micrófono de acción para obtener la información y analizar en dos rangos distintos de frecuencia cuáles serían las posibilidades de los temas. Bueno, eso es posible hacerlo. Entonces, aquí yo creo que si Ernesto tiene vínculo con universidades, etcétera, es un buen tema en el cual se puede hacer algún tipo de estudio. Freddy Cabrera me dice de qué manera el Big Data podría predecir fallas, corregir condiciones antes de llegar a las fallas en molino GMD. Bueno, para los temas ya de aplicación más concretos, uno tiene que analizar qué es lo que te interesa de la falla en los molinos. Por ejemplo, si es un tipo de falla en concreto, tiene que visualizar y tiene que estudiar esas propiedades. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un molino de bola, yo utilicé una vez la posibilidad en Codelco de medir, por ejemplo, a través de colocar sensores, por ejemplo, en el molino, 3 sensores en el molino, en una geometría de 120 grados, medir el impacto que producían las bolas al caer y detectamos, por ejemplo, como alrededor de 10 tipos distintos de patrones de golpeteo de la bola cuando caía sobre una bola o sobre la laina o sobre... Y era un problema en aquel momento no resuelto. Ya ahora eso es un problema resuelto, porque ya ahora de hecho, por ejemplo, los tornillos son sensores que se utilizan para determinar el estado de la laina. Pero en ese momento no existía esa posibilidad y eso nos dio un índice de lo que se podía realizar. Entonces, todo esto es tener creatividad y aplicarlo. Eric Muñoz, un sistema tradicional de recolección de datos de cualquier equipo, puede ser un camión minero, molino, SAC o una bomba de circuito de Moliena, normalmente es manual, en base a datos recolectados por operadores y mantenedores. ¿Cómo es posible obtener estos datos con IoT, donde se diferencien los tiempos entre fallas o los tiempos de reparación y sus motivos? Bueno, acá siempre uno lo que tiene que hacer es clasificar las fallas. Clasificar las fallas en base a los datos que se recomiendan. Uno puede hacer primeramente un análisis de los modos de falla que se presentan en el sistema. Esto se puede hacer utilizando las metodologías normales de análisis de modos de falla, utilizar técnicas, por ejemplo, como el Weibull, que clasifica los tipos de fallas distintos que aparecen y uno puede, sobre esa base, clasificar el Weibull, el estado de un equipo en base a una componente o en base a todas las componentes o en base a cada componente en particular. Eso es posible hacerlo. Sí, yo creo que todos estos sistemas de base de datos, lo que importa es que los sensores, por suerte ahora los sensores son muy baratos, por ejemplo, y tú puedes tener sensores. Además, la mayoría de los equipos que se venden actualmente vienen con sistemas de sensores incorporados. Eso no es tan caro, eso es una ventaja adicional que suministra el proveedor. Y esa data, uno lo que tiene que hacer es registrarla de alguna forma. Y aquí hay que invertir en un sistema de adquisición de información. Esto es pudiéramos decir, el punto más álgido ahora en este momento con los software que realizan un tipo de análisis de estos sistemas. Es decir, el tiempo que hay que dedicar a la preparación de la data para poderlo procesar.
Ese es, por ejemplo, lo que lleva más tiempo en estos momentos. Ahora, esto se ha ido superando en el tiempo y cada vez se producen procesos mayores de automatización que permiten hacer este tipo de análisis. La presentación se va a compartir, ¿sí? En un link que va a dar el e-training y los programas. ¿Qué programa agrupa el tema de datos de confiabilidad y monitoreo de condición? Agrupar el tema de datos de confiabilidad y monitoreo de condición. A ver si entiendo la pregunta. Es un programa, tú puedes aplicar un programa o puedes calcular la confiabilidad utilizando distintos tipos de distribuciones. Tú puedes obtener la data de esos parámetros de confiabilidad y también puedes hacerlo con el monitoreo de condiciones. Entonces, tú puedes registrar la información y que quede en una base de datos. Un programa concreto que agrupe esto, la mayoría, lo que yo veo es que hay que diseñarlo in situ por ejemplo, porque son ya tareas específicas. Ahí te recomiendo ver, por ejemplo, lo que hace la National Instrument, que tiene un sistema que permite crear pequeñas unidades que reciben esta información. Cualquier cosa me puedes preguntar un poco más en detalle por el email. ¿Existen casos de predicción de fallas en equipo estático con Big Data? Sí, existen casos cuando tenemos suficiente información. Es decir, el tema de Big Data no es más que el tema de enfrentar el análisis de datos, de muchos datos, que no es muy práctico hacerlo con los software normales. Entonces, utilizamos ahí en este caso el Big Data. Bien, Luis, agradezco tu comentario. Y Freddy, para poder iniciar con el Big Data, ¿se podría usar el POSISoft? Bueno, pienso que cualquier data, cualquier sistema que te recoleccione una gran cantidad de datos, se puede trabajar. Yo recomiendo software que están diseñados específicamente para el trabajo con Big Data, para que no tengas limitación en estas acciones. Y para eso te recomiendo utilizar las versiones del Tableau, del SAS Analytics, el Insight, que es gratuito, el RStudio, que te permite, ¿cómo se llama?, desarrollar esta información y obtener esta evaluación. Es decir, hay distintos software que son posibles de utilizar y que te puedes iniciar con el Big Data. Bien, entonces estas son las preguntas que había. Cualquier otra pregunta, pues estoy en la disposición de la que la pueden enviármela a mi email o a Elite Training para el análisis. Si no hay ninguna otra información, pues entonces le cedo la palabra al moderador. En este caso. Omar, bueno, no, muchísimas gracias. Creo que ha sido fenomenal porque has podido responder todas las preguntas que habían hecho. Muchas gracias a todos los participantes que se conectaron. Creo que alcanzamos a tener unos 110 participantes en este webinar tan especializado. Muchas gracias y bueno, nuevamente, como está ahí en la pantalla, invitados a este curso virtual que el doctor Omar va a estar dirigiendo durante 5 semanas. Vamos a iniciar la próxima semana. Para quienes estén interesados, pues tenemos un descuento que va a estar disponible hasta el 30 de julio. Pueden encontrar la información completa del curso en nuestra página de internet en hidrocarburos.com.co y allí también hacer cualquier inscripción o cualquier consulta. Estamos atentos a responderla. Muchas gracias, Omar, y a todos. Esperamos que sigan pendientes de nuestra programación de webinar que estamos realizando semanalmente, todos con este perfil y carácter técnico. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos.